Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy vamos en primer lugar a charlar con la doctora Marité Rosanova sobre algunos aspectos en relación a la gripe y a la prevención de la gripe a través de las vacunas. Marité, ¿cuál es la situación de la gripe? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Y cómo se previene? Hola doctor, un gusto volver a compartir este programa con usted. Bueno, la gripe es una infección producida por un virus, que es el virus de la influenza, que puede producir un cuadro clínico generalmente en los meses del otoño y el invierno, aunque a veces puede adelantarse o retrasarse. Y generalmente produce fiebre que es muy alta, dolores musculares, dolor de cabeza. Usted bien nos enseñó que hay que diferenciar la gripe del resfrío común, que son entidades totalmente diferentes, porque la gripe es una enfermedad más invalidante, con necesidad de estar en la cama, con chuchos de frío, con una fiebre muy alta. En cambio, el resfrío común es todo lo contrario. Y como esta entidad tenemos vacuna para prevenirla, por eso es muy importante conocer quiénes tienen las indicaciones absolutas para vacunarse. Sí, a mí me parece muy importante lo que tú has dicho y creo que tenemos que comenzar destacando la gripe, a quienes afecta y a quienes sobre todo es importante prevenir. Bueno, la gripe puede afectar a cualquier edad, pero la gravedad de la gripe es mayor sobre todo cuando los niños son menores de 2 años o los adultos mayores de 65 años, o a cualquier edad cuando se tienen patologías de base como pueden ser problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas renales, problemas de defensas, alteraciones hemato-oncológicas, pacientes que tienen que recibir aspirinas por tiempos prolongados. Todos esos pacientes tienen mayor riesgo de que esta infección se complique con cuadros respiratorios muy graves que llevan a que el oxígeno también baje en la sangre y que muchas veces requieran internación, incluso en áreas de terapia intensiva. A mí me parece muy importante destacar cuándo se observa la gripe en la Argentina y qué pasa cuando uno viaja a otros lugares teniendo la protección, pero sabiendo cuándo y cómo debe protegerse. Eso es una pregunta muy importante porque muchas veces viajamos a lugares que, por ejemplo, están pasando por epidemias de gripe. Entonces hay que consultar para poder darse la vacunación idealmente antes del viaje. Eso es muy importante, consultar con los especialistas en medicina del viajero, que no solo van a aconsejar si se tiene que recibir la vacuna antigripal, sino otro tipo de vacuna, porque a veces, sobre todo los adultos, no tienen su carne de vacunas al día. Sí, a mí me parece muy importante destacar cuándo fundamentalmente en nuestro medio se observa la gripe y cómo debemos prevenirnos. ¿Cuándo en nuestro medio se observa la gripe? Fundamentalmente en los meses de otoño e invierno. Ese es el momento. En los meses de otoño y invierno. Quiere decir que muchas veces empieza a principios del otoño y muchas veces se posterga hasta el mes de noviembre, diciembre, como una forma de situaciones que muchas veces son prolongadas. Eso, perdóneme, es importante estos cambios estacionales porque, por ejemplo, no sé si recuerda que después de la pandemia, como estaban todas las personas aisladas, los virus respiratorios es como que habían desaparecido prácticamente, no se presentaban con la misma asiduidad que en otras temporadas que eran prepandemia. Entonces, por eso es importante la vigilancia epidemiológica que nos va diciendo si está apareciendo la gripe o no. Por eso hay que vacunarse antes. Sí, por eso es importante tener presente cuando hay actividad de infección respiratoria, cuándo es gripe y cuándo no es gripe. Y en ese sentido, vos estás en un hospital pediátrico.
que seguramente verán mucha cantidad de cuadros gripales. Y en los adultos también se observa. ¿Cuándo se observa fundamentalmente que aparece la gripe? Bueno, ahí lo tenemos que sospechar en aquellos niños que tienen fiebre alta, dolores musculares, pueden tener también cuadros gastrointestinales acompañando, y en el momento en que coexisten influenza y coronavirus u otros virus respiratorios, a veces es indistinguible. Por eso, en aquellos pacientes que podrían favorecerse del tratamiento antiviral con el oseltamivir, para disminuir el tiempo de transmisibilidad y de síntomas de la gripe, es importante que en ese grupo de pacientes se haga el diagnóstico de certeza, porque si tiene influenza le puedo dar un tratamiento. Perfecto. Teóricamente la gripe ya empezó. Por ahora, nosotros, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica de nuestro hospital, son casitos aislados, pero aprovechemos para vacunarnos. Sí, pero parecería ser que ahora comienza. Entonces es importante ahora incrementar la vacunación. La vacuna de la gripe, ¿cuál es y a quiénes se indica? Bueno, se da a partir de los 6 meses de vida, antes no porque interfiere con los anticuerpos maternos, por eso las embarazadas deben recibir la vacuna de la gripe. También nos olvidamos que ese es un grupo de alto riesgo si adquiere gripe. A partir de los 6 meses hasta los 2 años es, digamos, como obligatoria aplicar la vacuna antigripal, y después en todos los grupos de riesgo que antes dijimos. Después de los 2 años, hay un concepto que a mí siempre me pareció importante. Decir que para la gripe tenemos una vacuna y que cualquiera sea nuestra edad, es conveniente aplicarse la vacuna antigripal para protegerse de la gripe. Porque si bien la gripe puede verse en algunas personas con más frecuencia que en otras, es indistinguible la situación y entonces es mejor prevenir. Y por otro lado también, por ejemplo, el médico pediatra debe preguntar: ¿conviven en ese hogar personas que pueden tener mayor riesgo si adquieren la gripe? Entonces ahí vacunar a todo el núcleo familiar, como usted bien dice. Es importante categorizar, y cualquiera que quiera darse la vacuna antigripal, fuera de los grupos de riesgo que dijimos, puede hacerlo. Bueno, entonces, querida, creo que es importante, para cerrar este tema, hacer algunas reflexiones y comentarios sobre el problema de la gripe, a quienes realmente puede afectar y cómo podemos prevenirlos. Está. Es decir, que nosotros dijimos que los grupos de mayor riesgo son los que tengan cualquier patología de base, deben consultar. Y los extremos de la vida, a partir de los 6 meses hasta los 2 años seguro, y mayores de 65 años. Y si hay convivientes en la familia que puedan ser, digamos que si tienen influenza pueden tener complicaciones graves, es preferible que se vacune todo el núcleo familiar. Exactamente. En relación a la vacuna, ¿qué vacunas hoy tenemos y cuáles son las recomendables? Hay vacunas trivalentes y hay vacunas cuadrivalentes. El virus de la gripe va variando año a año, pero tenemos una ventaja, que en general nosotros nos tocan las cepas gripales que padecieron en el hemisferio norte. Entonces podemos usar las vacunas que tienen los componentes que afectaron en el hemisferio norte. Entonces, dependiendo de eso, es que se decide qué vacuna se va a utilizar cada año. Sí. En nuestro medio, en estos momentos, ¿qué vacunas son las que más se aplican? En general las trivalentes en los medios públicos, pero también las cuadrivalentes. Sí, también está la cuadrivalente. También existen personas que son alérgicos al huevo. Y en esa situación, ¿qué vacunas se podrían aplicar? En general, las vacunas cuadrivalentes son más cuando se produce alergia al huevo. Hay que ver realmente que sea una alergia verdadera, alergia severa. Porque en general las contraindicaciones de la mayoría de las vacunas son muy pocas. Por eso son muchas veces falsas contraindicaciones de las vacunas. Bueno, nosotros cuando
indicamos la vacuna antigripal, sobre todo en esta época del año, ¿cuántas dosis se aplican habitualmente? Generalmente, salvo los menores de 3 años, se puede dar una sola dosis. En el caso de que no hayan recibido 2 dosis previamente, ahí entonces se da otra dosis más en esos pacientes. En general es entre 1 y 2 dosis, dependiendo de la edad. Sí, los pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, los obesos, son pacientes que tienen riesgo. En esos casos, ¿cuántas dosis de vacuna antigripal se aplica? Igual una dosis. Una sola dosis. Una sola dosis. Si el paciente refiere haberla recibido porque estuvo en otro país, etcétera, hace 6 meses o a principios de año, ¿es conveniente, si está aquí, darle nuevamente la vacuna? En general no, porque muchas veces, como dijimos, es dependiendo de las cepas que figuraron en el hemisferio norte, nosotros copiamos esas formulaciones, por lo cual si está inmunizado dentro de ese año no hay ningún problema, no debería repetirse. No deberíamos preocuparnos. Muy bien, entonces en relación a la gripe queda claro el cuadro como es. ¿El tratamiento de la gripe cuál es? Hay un antiviral que no está recomendado para todos, sino fundamentalmente en los huéspedes inmunocomprometidos, en los que tienen cardiopatías, en los que tienen enfermedades renales, en los pacientes pequeños menores de 2 años. Todos esos pacientes, los que requieren internación, en general los que están en áreas de terapia intensiva, hay que individualizar qué paciente debe recibir el oseltamivir, que es una droga que es útil, disminuye el periodo sintomático de la enfermedad en alrededor de un día, 2 días, y por otro lado también disminuye el periodo de transmisibilidad. Por eso el oseltamivir, ¿desde qué edad se empieza a aplicar y hasta qué edad se puede aplicar? No hay ningún tipo desde el grupo neonatal en adelante no hay ningún tipo de, digamos, de contraindicación. Hay que evaluar la función hepática, la función renal, pero en general no hay problema, sobre todo en los pacientes que están graves. Bueno, a mí me parece que ha quedado claro que la gripe es una realidad muy frecuente, sobre todo en esta época del año, y que es importante prevenirse. Y para la prevención no hay mejor herramienta que la vacuna. Exacto. Así que nosotros recomendamos que usted no importa que se la haya dado el año pasado o otros años, hay que dársela todos los años porque sinceramente la herramienta más importante de prevención de la gripe es la vacuna. Así que creo que con este concepto podemos cerrar este primer bloque y enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
En este segundo bloque de A Ciencia Cierta, con la doctora Marité Rosanova, nos parece muy importante hacer algunas reflexiones y comentarios sobre algunos aspectos de las infecciones respiratorias. Marité, vos estás en un hospital pediátrico muy importante, que es el Hospital Garrahan. En estos momentos, ¿ustedes en pediatría están viendo muchas infecciones que son categorizadas como gripe? En este momento estamos en un periodo en el cual está predominando como alerta epidemiológico el dengue, así que dentro de las enfermedades febriles estamos con dengue. Las enfermedades respiratorias en general se presentan un poquito más adelante y está por un lado las bronquiolitis y por otro lado las neumonías. Muchas veces las bronquiolitis saturan, no muchas veces, la mayoría de las veces saturan al sistema de salud porque es una infección muy común, una infección respiratoria que en los niños menores de 5 años puede producir graves consecuencias en algunos casos, sobre todo en los pacientes que tienen alteraciones cardiológicas o pulmonares previas, y que es muy importante consultar, sobre todo cuando nosotros notamos que el chiquito tiene dificultad para respirar, se le hunde, por ejemplo, la zona intercostal, no quiere comer, tiene fiebre, puede llegar a los extremos de vérselo con cianosis, es decir, medio azulado a la zona peribucal. Hay que tratar de no llegar a ese extremo y consultar en forma precoz. Sí, a mí me parece muy importante lo que tú has dicho, pero creo que tenemos que destacar que en esta época del año, sobre todo, los cuadros de infecciones respiratorias importantes, tenemos que tratar de categorizarlos adecuadamente y manejarlos como corresponde. Y una de las preocupaciones que muchas veces nosotros tenemos es en relación a al compromiso pulmonar de los pacientes. Entonces, en relación a eso, ¿cuáles son las medidas más convenientes para prevenir y manejar adecuadamente los pacientes con infecciones respiratorias? Bueno, como veníamos hablando de la bronquiolitis, que es producida por un virus, que es el virus sincicial respiratorio, el Ministerio de Salud ha aprobado la inclusión de la vacuna del virus sincicial respiratorio en el calendario en forma gratuita y obligatoria para todas las mujeres embarazadas en edad gestacional, entre las 32 semanas y las 36.6 semanas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque vacunando a la mamá, ya esta experiencia se ha producido con la vacuna contra la coqueluche o Bordetella pertussis, que se hace lo que se llama vacunación de capullo. Uno vacuna a la mamá y protege al bebé durante sobre todo los primeros 6 meses, porque le pasan al bebé por la placenta los anticuerpos que ella adquirió a través de esa vacunación. Y con la vacuna del virus sincicial respiratorio pasa exactamente lo mismo. Vacunamos a la mujer embarazada y protegemos, sobre todo en esos 6 primeros meses, a los bebés, que en esos 6 primeros meses pueden tener formas muy graves de bronquiolitis. Entonces, es un llamado a todas las mamás que estén embarazadas que consulten con su obstetra, con su médico clínico, con un médico infectólogo si tienen dudas, para que se les aplique esta vacuna que está dentro del calendario oficial de vacunas. Es muy importante aplicarse esta vacuna para prevenir la bronquiolitis en sus bebés. Y después podemos hablar de la neumonía, si quieren. Sí, nosotros entonces, frente a estas situaciones, tener muy presente que cuando el paciente, niño, adulto, tiene un problema respiratorio, bronquial, es tremendamente importante manejarlo adecuadamente para no llegar a necesitar de tenerlo que internar y admitirlo en las terapias intensivas, por ejemplo. O
o darle una situación de manejo difícil. Exacto, es muy importante que ante los primeros síntomas, ¿sí? La fiebre alta, la persona decaída, con un poco de dificultad para respirar, que no quiere comer, que se agita, sobre todo si son personas que tienen posibilidad de que esto se complique, como son los pacientes mayores de 65 años, los que tienen cardiopatía, los que tienen problemas renales, los que tienen problemas pulmonares, todos los que están con tratamiento inmunosupresor, todas esas personas, los cuadros respiratorios banales en una persona que es huésped normal pueden complicarse. Entonces, ante los primeros síntomas es preferible hacer una consulta de más que una consulta de menos, quedarse en tu casa y después llegar a grados más extremos que hace que ya el manejo no sea el habitual, sino mucho más complicado. Hay muchas veces situaciones que a nosotros nos preocupa mucho en estos pacientes porque uno los ve que tienen dificultades respiratorias y que entonces merecen la internación. En relación a la internación, ¿cuáles son las causas más frecuentes que uno lo lleva a internarlo y dónde debe internarlo? Bueno, depende del cuadro clínico, pero fundamentalmente en los bebés pequeños el hecho de que no quieran comer, que no tomen líquido y lleguen a la deshidratación, que empiecen a tener lo que llamamos o aleteo o el tiraje, es decir, que uno ve que están usando músculos accesorios respiratorios, cuando ya en momentos extremos, cuando baja mucho el oxígeno en la sangre, todo eso hay que tratar de evitarlo, es decir, que sobre todo el niño, cuanto más pequeño es importante consultar más precozmente. Y el grado de dónde se interna va a depender del grado de hipoxemia, es decir, de qué nivel de oxígeno tiene en la sangre. Sí. A menor nivel, más posibilidades de tener que ser admitido en terapia intensiva. Sí, hay un tema que es muy importante, que cuando uno está manejando a estos pacientes y comienzan con dificultad respiratoria, uno se pregunta dónde internarlos. Y en ese sentido, creo que todos hemos vivido estas situaciones y tenemos que recomendar la internación y el traslado a lugares adecuados. ¿Qué características tienen que tener esos lugares? A mayor gravedad tienen que ser lugares de alta complejidad, es decir, que estén a un paso de la terapia intensiva con posibilidad de asistencia respiratoria. Pero siempre tratar de no llegar a ese cuadro, ¿sí? A través de medidas de prevención, como pueden ser haber vacunado al paciente previamente. Una de las causas principales, por ejemplo, de neumonía, que es una infección respiratoria que puede ser potencialmente muy grave, si bien en pediatría el 80% son agentes virales, hay un porcentaje que pueden ser bacterias, y dentro de ellas, por ejemplo, está el neumococo. Y existen vacunas que tienen un alto nivel de protección y que sobre todo están indicadas en los niños y también en los adultos y en aquellos pacientes que tienen patologías de base. Muy bien. Muchas veces nos llaman en consulta y nos preguntan, doctor, ¿tenemos que darle antibióticos o no tenemos que darle antibióticos? Y entonces, en esas situaciones, todos hemos vivido la necesidad de categorizar bien al paciente y recomendar los antibióticos adecuados. En ese sentido, yo siempre tengo muy presente que los antibióticos adecuados para ese tipo de infecciones tienen que ser antibióticos de amplio espectro que cubran la mayoría de los gérmenes gram positivos y los gram negativos. En ese sentido, vos, en tu experiencia actual, ¿cuáles son los antibióticos más habituales que uno utiliza en esas circunstancias? Hay una frase que usted dijo que es el uso adecuado de los antibióticos, porque se calcula que para el 2050 la mortalidad va a ser toda por bacilos gram negativos o cocos gram positivos que sean resistentes a los antibióticos. Por eso el uso adecuado de los antibióticos es fundamental. Entonces, en pediatría, que muchos cuadros son virales, ojo con el uso indiscriminado de antibióticos. Y en el caso de la neumonía, como el neumococo es sensible a la ampicilina o a la penicilina, muchas veces uno comienza con esos tratamientos. Es diferente
aquel paciente que estuvo internado previamente, que tiene otras patologías de base, que ahí entonces uno amplía el espectro. Pero es importante, si yo sospecho una etiología viral, no dar antibióticos. Y si los doy porque vi al paciente grave, inmediatamente suspenderlos con la mejoría del paciente, los cultivos negativos, etcétera, etcétera. Es fundamental uso adecuado de los antibióticos. En el uso adecuado de los antibióticos, cuando el paciente, nosotros lo vemos en esas circunstancias, decimos necesita antibióticos. ¿Qué antibióticos son los que más se utilizan en esas circunstancias de acuerdo a la resistencia que hoy se observa? Bueno, la ampicilina para el neumococo, por ejemplo, en pediatría, en un paciente que está clínicamente estable, es una buena opción. Y después existen otras alternativas que a nuestra audiencia tal vez no les incumbe mucho, que sería que, bueno, uno de acuerdo a las características de su neumonía, a las características del paciente, si aparte de la neumonía tiene otros focos, ahí vamos ampliando un poquito más el espectro. Sí. Pero inmediatamente suspenderlo con los resultados de los cultivos. Sí, a mí me parece que en ese sentido es importante ampliar el tratamiento antibiótico y en ese sentido es el uso de antibióticos que brinden una cobertura adecuada sobre los gérmenes gram positivos y los gram negativos. Es decir, no quedarnos cortos en los antibióticos que utilizamos, sino brindar una cobertura adecuada en esas circunstancias. Claro, el tratamiento empírico en un paciente en shock séptico, todo lo demás, por supuesto, ampliamos el espectro y después reducimos, pero rápidamente. Bueno, mis queridos amigos, nosotros con estas reflexiones, estos comentarios, hemos terminado este bloque y este programa y los esperamos dentro de poco con un poco más de ciencia cierta. Muchas gracias.